En esta práctica se estudia el principio de funcionamiento del transformador, que está basado en el fenómeno de la inducción electromagnética. Un transformador, como el que muestra la imagen, consiste en dos bobinas conductoras acopladas magnéticamente mediante un núcleo laminado de hierro. Para el desarrollo de esta práctica necesitamos, además de cables y elementos de conexión, un generador de corriente alterna cuya amplitud de voltaje de salida sea seleccionable. Un reostato para controlar la diferencia de potencial y la corriente que circula por el circuito primario del transformador. La corriente en el circuito primario es medida por un amperímetro. Otro amperímetro que conectaremos al secundario del transformador cuando queramos medir la corriente que circula por él. Por el momento no conectaremos este amperímetro porque queremos que el circuito secundario esté en abierto, es decir, sin que circule corriente por él. Finalmente, usaremos un único voltímetro para medir la diferencia de potencial en el bobinado primario y en el secundario del transformador. En cuál de los dos bobinados hacemos la medida se elige mediante un conmutador. En el transformador que vamos a usar, cada bobina cuenta con una serie de conexiones que nos permiten cambiar el número de espiras por las que circula la corriente. El número de espiras entre dos conexiones contiguas viene indicado por los números entre las conexiones. Supongamos que por una de las bobinas del transformador, que llamaremos bobina primaria, circula una corriente alterna I sub 1 de T. Esta corriente origina un campo magnético cuyas líneas de campo son guiadas por el núcleo de hierro laminado hasta la otra bobina, que llamaremos bobina secundaria. El resultado es que el secundario es atravesado por un flujo magnético que depende del tiempo. En general, para dos bobinas acopladas magnéticamente, el flujo magnético que atraviesa cada una de las bobinas está relacionado linealmente con las intensidades I sub 1 e I sub 2 que circulan por cada una de las dos bobinas a través de la matriz inducción de la estructura. L sub 1 y L sub 2 son las autoinducciones de cada una de las bobinas y M es el coeficiente de inducción mutua. Cuando las corrientes son alternas, el flujo magnético que atraviesa las bobinas depende del tiempo, lo que ocasiona la aparición de una fuerza electromotriz en cada una de las bobinas. Derivando con respecto al tiempo la ecuación anterior, podemos obtener los voltajes V sub 1 y V sub 2 en los bornes del primario y el secundario, respectivamente. Como las intensidades y los voltajes en corriente alterna varían sinusoidalmente en el tiempo, podemos escribir la relación entre ambas usando los fasores de voltaje y de intensidad, con lo que la derivada temporal se transforma en el producto de la unidad imaginaria por la frecuencia angular de la corriente. En el montaje experimental usamos una fuente de corriente alterna para hacer pasar una corriente por el solenoide primario. Un amperímetro mide la corriente en el solenoide primario. La corriente que circula por la bobina primaria se controla manipulando conjuntamente la fuente de voltaje y un potenciómetro conectado en serie a la fuente de voltaje. Primero se selecciona un voltaje de salida de la fuente mediante la clavija giratoria del panel de la fuente. Seguidamente se mueve el cursor del potenciómetro. Al hacer esto, cambian los valores del voltaje en el primario y de la intensidad que circula por él. Finalmente, en la bobina secundaria podemos conectar otro amperímetro mediante un par de cables. Cuando el amperímetro no está conectado, circuito abierto, por la bobina secundaria no circula corriente, es decir, la intensidad es cero. Por el contrario, cuando el amperímetro sí está conectado,
el voltaje entre los bornes de la bobina secundaria es cero. En este último caso, se dice que el secundario está cortocircuitado. Consideremos lo que ocurre cuando el secundario está a circuito abierto. En ese caso, I sub 2 es igual a 0, y de acuerdo con la relación matricial que hemos encontrado, la razón entre el voltaje en el primario y el voltaje en el secundario es igual a la razón entre la autoinducción del primario y el coeficiente de inducción mutua. Puede demostrarse que la autoinducción del solenoide primario es proporcional al cuadrado de su número de espiras, mientras que el coeficiente de inducción mutua es proporcional al producto de los números de espiras del primario y el secundario. El coeficiente de proporcionalidad es el inverso de una propiedad del transformador llamada reluctancia. El resultado es que el cociente entre el voltaje en el primario y el voltaje en el secundario es igual al cociente entre el número de espiras del primario y el secundario. Podemos comprobar esta relación conectando el mismo número de espiras en el solenoide secundario y en el primario, en nuestro caso 140 espiras, dejando el secundario en abierto y poniendo un voltaje fijo en la... Si conmutamos el selector para medir el voltaje en el primario y en el secundario, obtendremos prácticamente el mismo valor del voltaje en ambas bobinas. Repitiendo este procedimiento para distintos valores del voltaje proporcionado por la fuente, podemos representar el voltaje eficaz en el secundario frente al voltaje eficaz en el primario. Deberíamos obtener una recta con pendiente unidad. En la práctica, la pendiente es menor que la unidad, porque algunas líneas de campo que parte del primario se fugan del núcleo de hierro y no alcanzan el secundario. Para comprobar la dependencia con el número de espiras del primario, fijamos un número de espiras en el secundario, por ejemplo 70 espiras. Escogemos un número diferente de espiras en el primario, por ejemplo 28 espiras. Mantenemos fijo el voltaje en el primario en 2 voltios, imponiendo 4 voltios en la fuente y haciendo uso del potenciómetro. Accionando el conmutador, podemos leer el voltaje en el secundario. Repetimos el procedimiento seleccionando otro número de espiras en el primario, por ejemplo 112 espiras. Al cambiar el número de espiras, hay que ajustar el voltaje en el primario de nuevo a 2 voltios. Volviendo a accionar el conmutador, podemos leer el voltaje en el secundario. Repitiendo este procedimiento, podemos representar el cociente del voltaje en el secundario frente al inverso del número de vueltas en el primario. La pendiente de la recta de regresión debe coincidir con el número de espiras del secundario por el voltaje en el primario. Una situación distinta consiste en cortocircuitar el secundario. En esta situación, el voltaje en el secundario es nulo. Se encuentra entonces que la razón de la intensidad que circula por el primario entre la intensidad que circula por el secundario es igual a la razón del número de espiras del secundario entre el número de espiras del primario. El signo menos de la fórmula teórica, en nuestro caso, no es relevante porque vamos a tratar con valores eficaces. Para comprobar esta relación, conectamos el mismo número de espiras en el primario y en el secundario, en nuestro caso 140 espiras, y cortocircuitamos el secundario. Para controlar la intensidad en el primario, seleccionamos 14 voltios en la clavija de la fuente y movemos el cursor del potenciómetro. El valor eficaz
de la corriente en el primario y el secundario nos la proporciona sus correspondientes amperímetros. Representando el valor eficaz de la corriente en el secundario frente al valor eficaz de la corriente en el primario, debemos obtener una recta dependiente unidad. En la práctica, la pendiente es menor que la unidad, debido a que algunas líneas de campo que parten del primario se fugan del núcleo de hierro y no alcanzan al secundario, a las pérdidas por la histéresis magnética en el núcleo del transformador y por último a las pérdidas por efecto Joule en las corrientes de Foucault que se inducen en el núcleo del transformador. Podemos probar la dependencia con el número de espiras si mantenemos fijo el número de espiras en el secundario, por ejemplo en 70 espiras. Seleccionamos un cierto número de espiras en el primario, por ejemplo 42 espiras. E imponemos una corriente en el primario de 1 amperio. Si ahora cambiamos el número de espiras en el primario, por ejemplo a 98 espiras, y volvemos a ajustar la corriente que circula por el primario, obtenemos un valor diferente para la corriente que circula por el secundario. Representando la corriente en el secundario frente al número de espiras del primario, debemos encontrar una relación lineal cuya pendiente es el producto de la corriente en el primario por el inverso del número de espiras en el secundario.